En este video vamos a ver el uso de los prensaterminales. Los hay tipo pin, así como este que está acá. Los hay para terminales varias, que incluso viene indicado el color para más o menos usar así el calibre. Entonces vamos a empezar con esta de acá. Esta de acá lo más recomendable es utilizar las terminales adecuadas, que son las tipo pin. Las hay de este tamaño, les voy a presentar acá. Por cada color tiene un calibre aproximado. No significa que sea la única que haya que usar, sino que se puede utilizar de cualquier forma, siempre y cuando nosotros queramos llegar al mismo tamaño o la compresión necesaria. Entonces voy a hacer un ejemplo ahorita con estas de color azul, que teóricamente son aproximadamente para calibre 14. Y justamente aquí tengo un cable calibre 14, entonces se suele desaislar el tamaño o un poco más de la parte metálica. Solo la parte metálica es la que se hace en la compresión. Entonces vamos a desaislar acá y nos va a quedar algo así. Esto procuramos siempre entorcharlo un poco. Colocamos la terminal. Notemos que se sale, no hay ningún problema, y luego hacemos la compresión solo en la parte metálica, no en la parte del aislante, en la parte plástica, solo en la parte metálica acá. Yo recomiendo hacer una vez, 2 veces, 3 veces, y el sobrante lo podemos cortar. Ya nos queda así, ya nos queda una terminal fija, y sabemos que cuando colocamos eso a los componentes que queremos cablear, el cable ya no se va a aplastar, sino que va a quedar debidamente completo prácticamente para hacer un contacto eléctrico más eficiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo del uso de la prensa terminal tipo pin. Vamos a ver ahora el uso de la prensa terminal que se utiliza para varios tipos de terminales. En estos varios tipos incluimos, por ejemplo, estas tipo argolla de cierto diámetro, pero pueden ser más grandes como estas, por ejemplo. Pueden ser de otro tipo, como estas tipo tenedor, o las tipo Faston que no están acá, pero también son otro tipo de terminal. En este caso voy a hacer un ejemplo con estas de argolla pequeña. Entonces, estas terminales se utilizan regularmente para que podamos conectarnos directamente a tornillos, por ejemplo, a relés, a puntas de relés o patas de relés, entre otras uniones que nos requieran tener una unión mucho más eficiente que solo el cable haciendo contacto. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar el mismo cable 14 que usé para la terminal tipo pin. Entonces vamos a cortar esta parte y lo ideal acá es que el agujero sea del diámetro del cable, pero eso regularmente pues no pasa así. Y cuando pasa así, si yo coloco aquí el cable, obviamente ya desaislado, yo lo coloco y le aplico la presión, regularmente a veces el cable se aplasta tanto que igual esto tiende a zafarse. Entonces lo que yo recomiendo a nivel personal es desaislarle una buena cantidad, más o menos 1,5 cm, 2 centímetros, así. Lo entorchamos un poquito, lo ponemos doble y entonces ahora colocamos la terminal. Aquí podemos observar que el cable pasó, ¿vea? Puede salirse un poquitín más y con eso garantizamos que va a quedar bien seguro. Entonces ahora nos dirigimos a la herramienta y vemos que aquí está por colores, un punto amarillo, un punto azul y un punto rojo. Entonces, dada que la terminal es amarilla, deberíamos usar este amarillo, pero algunas veces no queda bien, entonces nos toca usar este y después uno más pequeño para que la compresión quede mejor hecha. Vamos a hacer ahorita con la amarilla y vamos a comprobar a ver qué tal queda. Colocamos así. Noten que queda casi a rostro la terminal con la orilla de la herramienta. Hacemos presión hasta el fondo. Soltamos, retiramos y nos queda así. Yo lo veo un poco flojo, ¿sí? Yo aquí incluso puedo ver que la parte que hizo presión no quedó del todo bien. Entonces voy a utilizar la parte azul. Entonces vamos a hacerle un poco de presión aquí. El problema de usar la azul es que a veces el aislante se rompe, entonces debemos evaluar bien y con práctica pues se va obviamente dejando mucho mejor y de calidad esta unión. Vamos a hacer presión ahí.
Ahí quedó. La retiramos y vemos que esta vez quedó mucho mejor presionada. Entonces aquí nosotros ya podemos hacer la conexión en algún tornillo o en algo y notemos que no se zafa. Entonces tenemos que procurar que nos quede lo más limpio posible y lo mejor presionado el conductor para que la unión quede correcta. Entonces ahí tenemos un ejemplo de uso de prensaterminales que se aplican para diversos tipos de terminales. Otro tipo podría ser, por acá tengo una, esta que es tipo Faston pero pequeña. Entonces todas estas las podemos utilizar y colocar con este tipo de herramienta. Vamos a ver ahora un tercer tipo de prensaterminal, que es específicamente este, ponchador o entallador hidráulico. Este ya se encarga de terminales que son de mayor calibre y mayor capacidad de conducción en corriente. ¿Cuál es? Este, por ejemplo. Ya no tenemos una pequeña como la que vimos anteriormente, sino que tenemos esta que es adecuada para cable 6, cable 8, por ejemplo, donde ya la conducción de corriente va a subir a 50, 60, 40 amperios. Entonces, tenemos que utilizar una herramienta diferente. ¿Cómo sé qué elementos de la herramienta usar? Porque la herramienta trae acá diversos dados, se le llama, dados que hacen la compresión para presionar la terminal y que quede adherida al cable. Aquí pues pueden ver que dice 25 y 35, esos son milímetros cuadrados. Siempre debo usar el mismo número. Entonces, ejemplos, aquí yo tengo uno de 25, debo utilizar en la parte de arriba también uno de 25 milímetros cuadrados. ¿Esto dónde se coloca? En la herramienta. Entonces, la herramienta, en este modelo en específico, sugiere para calibre 8 utilice 10 milímetros, para calibre 6 16 milímetros, para 4 25. Entonces yo aquí tengo un cable 8 y aunque la terminal es ligeramente un poco más grande, porque a veces las terminales dependiendo de qué marca o qué normativa tengan pueden venir más anchas o menos, entonces voy a utilizar el de 10 milímetros porque voy a ponchar cable 8, este cable que está acá. Entonces noten que ya está colocado 10 milímetros y 10 milímetros. Entonces, ¿cómo se utiliza? Se coloca la terminal acá para que la herramienta la sostenga. La terminal que no quede ni vertical ni inclinada, sino lo más horizontal posible. Colocamos aquí y bombeamos un poco para que cierre. Noten que conforme yo hago el bombeo, va cerrando. Esto solo sucede, ese cierre solo sucede si esta llave está en la posición de on o close, cerrado en inglés. Entonces tengo que estar seguro que esto está bien a la derecha para que entonces haga los cierres. Ahí va haciendo el cierre, noten, ahí va haciendo el cierre. Yo lo que busco acá es simplemente que la herramienta me sostenga la terminal. Ahí está, la herramienta ya me está sosteniendo la terminal. Noten que aquí quedó horizontal, ¿sí? Entonces ahora coloco el cable. Noten que el cable tiene desaislado la misma longitud que va a entrar dentro de la terminal. Entonces colocamos el cable acá y comienzo a hacer la presión. Ahí ya se está poniendo un poco más tenso porque ya está trabajando lo que es el metal. Entonces voy a cambiarle la posición a esto para poder sostenerlo de mejor forma. Puedo girarlo, pero por eso era importante que la terminal quedara bien sostenida para que yo pueda manipular y la terminal no se afloje. Entonces voy a seguir acá con ahora un mejor punto de apoyo. Ahí estoy sintiendo que ya está demasiado tenso. Voy a evaluar más o menos cómo se ve. Voy a bombear un poquito más. Y para liberar esa presión, porque noten que no tengo cómo abrir, lo que puedo hacer es, y lo que debo hacer es, esta llave que se acuerdan que les dije que era el seguro para que hiciera el bombeo, la muevo de on a off o a open si estuviera usando otra con otra nomenclatura. Y noten que liberó. Pero solo hice prácticamente como que la mitad. Tengo que hacer el resto. Entonces vuelvo a colocar esto en posición de on o cerrado. Vuelvo a bombear para que cierre. Y ahora vuelvo a colocar la terminal para presionar la parte que me hace falta. Entonces voy a colocar por acá. Ahí está muy cerrado, entonces tengo que abrir un poco. Libero. Y lo vuelvo a cerrar.
coloco la parte que me hace falta, hago el cierre, voy verificando que me quede bien. Ahí está correctamente, vean. Ahí ya está sujetando lo que me hace falta. Y hago presión, hago presión, hago presión. Noten acá cómo se nota que va haciendo el cierre. Ahí considero que es suficiente, entonces libero. Noten cómo se abre acá. Entonces, esto queda así. Noten. En esta parte yo, este sobrante metálico de la terminal lo puedo limar de tal forma que quede sin estos filos que se sienten. Y puedo aplicar o termocontraíble o puedo utilizar cinta 130C y encima scotch o solo scotch. Entonces noten, aquí tenemos un tipo de herramienta más para poder colocarle terminales y garantizar una unión eléctrica adecuada.